¿Cuál fue tu espeluznante e inexplicable experiencia cuando eras niño? Mi mamá me acostó en mi habitación pero me desperté abajo. Pensé que era un sueño pero un hombre me levantó cuando estaba casi dormido. Me llevó escaleras abajo y me puso sobre unas mantas entre un sofá y una silla. Yo era bastante joven y mis padres todavía tenían una puerta de seguridad. Mi papá no estaba, entonces trabajaba de noche, y mi mamá estaba dormida, así que nadie sabe cómo logré bajar las escaleras. Todavía puedo recordar esto ahora, extrañamente. Una experiencia similar ocurrió en la infancia de alguien. En una ocasión, esa persona se encontraba en su habitación cuando un extraño la despertó. La tomó en brazos y la llevó a la habitación de sus padres, donde la acomodó en unas mantas sobre el suelo. Al amanecer, se despertó en el mismo lugar. Al comentarle años después a su madre, ésta reveló que había caminado allí por sí misma tras ser despertada, debido a una tormenta que azotaba esa noche. Cuando era niña, la casa de mis abuelos siempre me asustaba. Estaba aterrorizado por el sótano y había algo raro en el resto de la casa. Una vez, cuando tenía 10 años, mi mamá y yo estábamos durmiendo en la cama de mi abuelo. No podía dormir y estaba frente al medio de la cama, por lo que la parte posterior de mi cabeza estaba cerca del espacio entre la cama y la pared diagonal ventana. De repente, siento que algo me golpea la nuca 2 veces. Estaba petrificada y congelada, así que nunca volví la cabeza para ver qué me picaba. Hasta el día de hoy no sé qué pudo haber pasado pero todavía puedo sentir esos golpes. La casa de mis abuelos maternos tenía un ambiente inquietante debido a su construcción. Las paredes eran de ladrillo liso y los pasillos eran muy angostos, al igual que las puertas. Había un sueño recurrente en el que bajaba despacio las escaleras hacia el sótano y al llegar al suelo de cemento, me despertaba de golpe, como si algo terrible hubiera sucedido. No tengo idea de lo que eso significaba. La casa fue demolida hace unos años, pero el sótano sigue estando bajo tierra en algún lugar. Alguien dejó un mensaje de voz en el teléfono de mi casa que decía, suceden cosas malas, nombre de mi madre, pero está bien. Ese fue todo el mensaje. Esto fue justo en la época del divorcio de mis padres y nos asustó muchísimo a mis hermanos y a mí. Supongo que fue una amiga de mi madre que llamó para consolarla y lo hizo de manera incómoda. Mierda aterradora para un niño de 6 años. El buzón de voz, esos días en que se podían eliminar mensajes que luego provocaban la ira de quien los dejó por no haber respondido, lo que a su vez derivaba en discusiones sobre la razón de la eliminación. ¡Qué época tan curiosa para experimentar! Era entrada la noche y escuché un choque automovilístico afuera de mi casa. Por alguna razón tuve una intuición de quién era y se lo dije a mis padres, y tenía razón. Era un amigo de la familia al que solo había visto una vez hace años y años, y ni siquiera vivía cerca de nosotros. No tengo idea de si fue algo más que la mayor coincidencia suposición del mundo. A veces, las personas tienen una intuición difícil de explicar sobre ciertas situaciones. En una ocasión, una persona llegó tarde al trabajo. A pesar de que normalmente tomaba la misma ruta, esa mañana sintió algo extraño y decidió cambiar su camino. Más tarde se enteró de que ocurrió un accidente mortal en una de las intersecciones de su ruta habitual, justo a la hora en que normalmente habría estado allí. Desde los 5 o 6 años, veía una figura de sombra, forma humana perfecta de mujer, caminar por las paredes en la noche, de un lado a otro. Realmente me asustó tener que cubrirme la cabeza con las mantas. Yo era hijo único y mis padres estaban en su habitación. Fue cuando todavía estaba completamente despierto antes de tener sueño. ¡Qué espeluznante! Un amigo observó algo extraño mientras estaba sentado. Notó la silueta de una mujer que parecía perfecta. Tenía solo 3 o 4 años y no podía evitar gritar al verlo. Un vecino, que decía ser cazador de fantasmas, lo cuidaba y supuestamente tenía diálogos con el espíritu. La aparición continuó visitándolos y solo se detuvo cuando se mudaron. Aunque muchos pensaban que era imposible, esta experiencia merecía ser contada. Tenía unos 6 años en ese momento y estábamos en un antiguo cementerio donde mi mamá estaba tratando de encontrar la tumba antigua de un familiar. No recordaba dónde estaba la lápida y se quedó quieta mirando a su alrededor. Mientras ella estaba allí, de repente me sentí obligado a salir corriendo en cierta dirección. Seguí corriendo entre las lápidas hasta que me invadió la sensación de detenerme. Me detuve frente a una lápida y la miré y descubrí que era la lápida de la persona que mi mamá estaba buscando. Mi abuela tenía un gran interés por la historia familiar durante su vida. Siempre comentábamos que parecía tener más amigos fallecidos que vivos. Tenía una habilidad especial para visitar cementerios, tomar algunos giros al azar y encontrar justo a quien buscaba.
Si se considera la existencia de una vida después de la muerte, su talento no parece tan extraño. Cuando tenía alrededor de 4 años, solía levantarme aleatoriamente alrededor de las 3 de la mañana todas las noches, caminar hasta la sala de estar y mirarme en un espejo enorme que teníamos allí. He tenido un miedo irracional a la oscuridad desde que tengo uso de razón, así que al recordar cuando solía hacer esto, sin dudarlo, y quedarme allí durante unos minutos mirándome a mí mismo, no puedo evitar preguntarme que muchas cosas. No sé, parece algo inquietante. Es curioso cómo a esa edad no tienes miedo de hacer cosas raras. Tal vez era una forma de enfrentar tu miedo a la oscuridad, aunque no lo parecía. Mirarte en el espejo a tan temprana edad y a esa hora es bastante extraño. Ahora que lo piensas, te hace cuestionar un montón de cosas sobre los miedos de la infancia. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, le dije a mi mamá que una anciana solía venir y leerme cuentos cuando estaba en la cama todas las noches. Según nuestra vecina de al lado, la señora que había descrito murió unos años antes de que nos mudáramos a la casa. Eso es bastante raro. A veces, los niños tienen una imaginación muy activa. Pero, si la señora que describiste ya había fallecido, eso le da un giro inquietante a la historia. Tal vez fue una especie de conexión que tuviste. Es curioso cómo los recuerdos de la infancia pueden incluir cosas así, que a los adultos les parecerían imposibles. Estaba recostado en el piso de mi habitación, solo cosas de fiesta de pijamas, y mirando por la puerta abierta hacia el pasillo. No hay ventanas en el pasillo ni en las habitaciones cercanas que puedan proyectar una sombra en esa parte del pasillo, pero vi la sombra de alguien entrando al baño. Pensé que era mi prima, pero luego subieron las escaleras, atravesaron el pasillo y entraron a mi habitación. Me volví completamente loco y no pudimos entender de dónde venía la sombra. No sé, a veces pasan cosas raras en las casas. Recuerdo una vez cuando estábamos en un sleepover y la luz en el pasillo se apagó. Nos asustamos, pensamos que era alguien. Después de un rato, solo nos reímos de lo que había pasado. Nunca supimos de dónde vino la sombra. A veces, el ambiente puede jugarte malas pasadas, pero nos olvidamos rápido y seguimos con la fiesta. Cuando tenía unos 5 años, me quedé dormido en el regazo de mi madre durante un largo viaje en autobús y, según mi percepción, desperté en nuestro destino en lo que me pareció un abrir y cerrar de ojos, que en realidad ya había pasado un poco. 8 horas. Literalmente no percibí que pasara ningún tiempo entre que recostaba la cabeza y me levantaba. Probablemente lo más cerca que estaré de saber cómo se siente viajar en el tiempo. En una ocasión, sucedió algo peculiar. Era aproximadamente a las 9 de la noche cuando cerré los ojos en la cama, pensando que solo descansaría un momento. Al abrirlos nuevamente, me sorprendió ver que eran ya las 4:30. Resultó ser una experiencia bastante extraña y sorprendente. Eran alrededor de las 5 o 6. Una noche, mis padres y yo estábamos viendo televisión en la sala de nuestra casa estilo rancho en los suburbios del Medio Oeste. Una luz extraña proveniente del pasillo llamó nuestra atención. En el dormitorio al final del pasillo había un orbe de luz brillante de 1x1 pie flotando a unos 3 o 4 pies del suelo iluminando la habitación oscura. El orbe pareció darse cuenta de que estaba siendo observado y se movió muy rápidamente y antes de que nos diéramos cuenta, el orbe estaba afuera como si hubiera atravesado la pared o las ventanas. Luego, muy rápidamente, dio la vuelta a la casa saltando o atravesando 2 vallas de 6 pies en cuestión de segundos. Lo vimos hacer esto a través de las ventanas y nuestro perro comenzó a asustarse. Mi papá se asusta, toma su revólver y una linterna y sale corriendo. Había llovido recientemente y había barro afuera, pero no había evidencia de huellas ni nada que lo explicara racionalmente. Si bien el evento es una leyenda familiar, ahora mi mamá pensó que era un fantasma o un espíritu, mi papá pensó que eran extraterrestres y, francamente, no tengo idea. Me inclino por el rayo en forma de bola, pero parecía tener al menos cierto nivel de inteligencia y parecía hacer movimientos deliberados, no aleatorios. Recuerdo una vez en casa. Estábamos viendo la televisión cuando una luz extraña apareció en el pasillo. Era un orbe brillante que flotaba en la habitación. Se notó que lo estábamos mirando y salió volando. Mi papá salió corriendo con un revólver, pero no había huellas ni nada en el barro. Para mi mamá era un fantasma, para mi papá, un extraterrestre. Yo aún me pregunto qué era realmente. Cuando era niño, en mi dormitorio había un parche en la pared que brillaba suavemente en la oscuridad. Era tan tenue que desaparecía cuando lo miraba directamente o me acercaba demasiado. Parecía que había una rotura en las cortinas, pero después de pararme frente a ellas, determiné que esto era imposible. Hubo algunas noches que no brillaba en absoluto.
Era extraño. Recuerdo que en mi habitación también había algo parecido. Una sombra rara que aparecía en la pared. No era constante, a veces solo estaba ahí y otras no. Recuerdo que intentaba mirarla de cerca, pero siempre se esfumaba. Así que me quedaba pensando si realmente estaba viendo algo o si era solo mi imaginación. Al final, lo dejé pasar, pero era un misterio que no me podía sacar de la cabeza. Yo tenía 8 años y mi prima cumpliría 8 años el mes siguiente. Esto ocurrió a principios de agosto. Para agregar algo de contexto a este evento, mi familia posee tierras. Algunos de mis tíos construyeron sus casas en su propiedad, incluido mi papá. La casa de mi padre y la casa de mis tíos están separadas por unos 130 metros y por la noche las luces de la granja iluminan el camino de tierra entre sus casas. El evento, recuerdo esta tarde con tanta claridad, era una tarde cálida, el sol acababa de ponerse. La tarde estaba en calma, no había viento ni mal tiempo. Mi prima y yo caminábamos de regreso a la casa de mi papá. Estábamos hablando y cuando nos acercamos a unos 50 metros de la casa de mi papá, esta luz blanca cegadora brilló 2 veces, ambos nos quedamos allí. Ambos estábamos en silencio, parados allí. Ambos nos miramos y dijimos, ¿eso acaba de pasar? Ambos nos asustamos y corrimos el resto de los 50 metros de regreso a mi casa. Nosotros, ambos muy emocionados por este suceso, les contamos a mis padres y a su papá lo que pasó afuera, pero nadie fue testigo de esto, pues las cortinas estaban cerradas adentro. Ninguno de los adultos nos creyó. No dijeron nada, simplemente nos reconocieron y continuaron visitándonos. La luz no iba acompañada de truenos porque no era un relámpago. La luz era cegadora, la superficie se encuentra en las praderas. No sé si hay alguna explicación lógica para este evento, pero desde entonces siempre he creído que tal vez, solo tal vez fueron extraterrestres o algún evento astronómico. Sé que esto suena absolutamente ridículo para algunas personas, pero mi prima y yo no intentamos convencer a otras personas de lo que experimentamos, porque ambos sabemos lo que experimentamos. Recuerdo cuando tenía 8 años y mi primo iba a cumplir 8 el próximo mes. Una noche, mientras caminábamos de regreso a casa, vimos una luz blanca brillante que parpadeó 2 veces. Nos miramos, en shock, y corrimos hasta casa. Le contamos a nuestros padres, pero no nos creyeron. La luz no era relámpago, y desde entonces, siempre he pensado que pudo ser algo extraño, quizás hasta aliens. Nadie más lo vio, pero nosotros sabemos qué ocurrió. Cuando estaba resfriado, me iba a la cama por la noche y antes de poder quedarme completamente dormido, tenía esta sensación muy extraña en mis manos, como si mis manos se estuvieran volviendo muy grandes y muy pequeñas al mismo tiempo. Tenía visiones en las que mis dedos se convertían en palillos muy delgados y tenía que mantener en equilibrio una roca grande y pesada sobre los palillos. Me registré solo para comentar esto. Todo lo que describes minuciosamente me ocurrió de pequeño al irme a dormir enfermo. Las manos parecían encogerse pero también expandirse, y tenía visiones perturbadoras de tener que equilibrar enormes rocas en la punta de dedos de palillos. ¿Cómo es posible que esto suceda? Cuando tenía 7 años, mi papá compró un reloj de bolsillo que venía con su propio soporte. Lo puso encima de nuestro televisor, ya que todavía no teníamos ningún otro reloj en la casa además del dormitorio. Nos acabábamos de mudar 2 semanas antes. Siendo yo, me levanté en medio de la noche cuando todos dormían para tomar un refrigerio rápido a altas horas de la noche. Camino sigilosamente por la mitad de la sala cuando noto que el tic-tac del reloj de bolsillo se hace cada vez más fuerte. Me detuve para inspeccionarlo, no parecía estar tan mal, lo ignoré, tomé mi merienda y comencé a regresar. De nuevo oí el tic-tac del reloj de bolsillo cada vez más fuerte. Me detuve de nuevo y luego escuché lo siguiente cantado en una canción: el señor Frost es un mal hombre. El señor Frost es un soplón. El señor Frost es un mal hombre, gánanos por 1 centímetro. Corro a mi habitación, me escondo bajo las sábanas y me niego a salir. Desde entonces odié ese reloj de bolsillo. Intenté muchas veces buscar a alguien llamado Mr. Frost en mi área y no apareció nada. La verdad es que suena raro. No sé qué pasa con esas cosas que parecen tener vida propia. Hay momentos en los que una simple cosa, como un reloj de bolsillo, puede volverse inquietante. Recuerdo cuando tenía algo similar en casa. A veces, la sensación de que alguien o algo te está vigilando es suficiente para hacerte evitar esa cosa por completo. Es curioso cómo una experiencia de niño puede dejar huella. Cuando era pequeña, tenía sueños que se hacían realidad. Soñaba que alguien venía a cenar y al día siguiente habría un invitado sorpresa. Cosas así. Luego, cuando tenía unos 5 o 6 años, empezó a oscurecer. Estaba soñando con primos en accidentes automovilísticos o con la hermana mayor de un amigo cortándose y todo sucedió en una semana o 2.
Empezó a asustarme, así que decidí contárselo a mis padres. Al principio intentaron calmarme, pero luego empezaron a notarlo y a asustarse, lo que solo me asustó aún más. Y entonces un día dejé de soñar. No he tenido un sueño, profético o no, desde entonces sí, sinceramente, me da un poco de miedo pensar en ello. Esto también le ha sucedido a otros. Aunque no ocurre con frecuencia en la actualidad, fue algo común durante la adolescencia. Afortunadamente, no tomaron un giro oscuro, pero he conversado con varias personas que sí tuvieron experiencias perturbadoras. En mi caso, eran mayormente diálogos previos, ya que tenía la certeza de haberlo soñado antes. Aún tengo sueños, pero ahora son más habituales y casi siempre giran en torno a las mismas personas. La noche antes de que muriera un querido familiar, sentí una necesidad que no podía evitar de sentarme y hablar con ellos y abrazarlos con fuerza, pero no podía explicar por qué. En algún momento, cuando el sol estaba saliendo, pensé que me desperté. Miré hacia la puerta de mi habitación y esa persona estaba parada allí. Dijeron que no te preocupes, que no llores, y luego se fueron. Esa noche descubrí que mi persona favorita había fallecido poco antes de verla en mi habitación. Eso es intenso. A veces, sientes cosas que no puedes explicar, como una conexión. Esa noche, parece que tu instinto te estaba diciendo que había algo importante. Ver a esa persona en tus sueños, justo antes de su muerte, debe haberte dejado pensando en muchas cosas. Es curioso cómo el tiempo y las emociones pueden entrelazarse así. Una vez realmente creí que vi como nada empujaba lentamente mi cinta VHS fuera del reproductor. Me quedé mirando con la boca abierta durante un minuto, cogí la cinta y la moví. Nadie más vio lo que pasó y nunca más lo mencioné de nuevo. Una vez, creí firmemente que vi como una cinta de VHS se caía lentamente del reproductor sin que nadie la tocara. Me quedé mirándola, con la boca abierta, durante un minuto. Luego levanté la cinta y la moví. Nadie más lo vio y nunca volví a mencionarlo. Fue raro, pero así son algunas experiencias, ¿no? Solo se quedan en la mente y a veces es mejor no decir nada. Realmente no es un niño de entre 11 y 12 años. Estacionó en una gasolinera y se detuvo junto a un automóvil con estas personas realmente viejas y de aspecto demacrado en él. Básicamente se quedaron mirando nuestro auto mientras mi primo estaba en la tienda, mi hermana y yo estábamos adentro mientras él entraba, y luego, cuando el que estaba en la tienda volvió a entrar, retrocedieron y se alejaron muy lentamente mientras solo miraban fijamente a nosotros. Una de las cosas más raras que me ha pasado hasta la fecha. Eso suena bastante inquietante. A veces, las situaciones cotidianas pueden volverse raras rápidamente. Recuerdo una vez que estuve en una estación de servicio y un grupo de personas me miró fijamente. Fue incómodo y me hizo sentir un poco incómodo. No sabes qué pensar de la gente a veces. Es curioso cómo esos momentos extraños se quedan en la memoria. Estaba en una reunión del orfanato con mi abuela cuando tenía unos 5 o 6 años y una señora con un vestido negro con un delantal blanco y su espalda descubierta vino y me dio una galleta. Mi madre estaba parada a mi lado tomándome la mano mientras mi abuela hablaba con una de sus hermanas. Nadie más la vio, pero mi descripción de ella coincidía con la de una de las matronas que habían muerto en los años 60. Entonces esa fue una experiencia extraña. Es una experiencia curiosa. A veces, los recuerdos de la infancia pueden ser extraños. Esa señora en el orfanato parece haber dejado una impresión fuerte en ti, especialmente porque nadie más la vio. Es interesante cómo lo que vivimos en nuestra niñez puede tener un significado profundo, incluso si no lo entendemos del todo en ese momento. Al final, es un momento que recordarás. Acababa de ver The Ring por primera vez en casa de una prima. Me asusté muchísimo y apenas dormí esa noche. Aproximadamente una semana después me desperté para ir a la escuela y unos segundos después de abrir los ojos, el televisor de mi habitación se puso estático. Literalmente no pude moverme durante unos buenos 30 segundos y finalmente corrí hacia el televisor y desconecté el cable del enchufe. Para ser justos, también recuerdo el viejo televisor que cambiaba de canal aleatoriamente y cambiaba la configuración de color. Así que probablemente estaba en proceso de morir. Esa experiencia es algo que muchos pueden relacionar. A veces, vemos una película de terror y luego todo nos asusta. Recuerdo una vez que vi algo similar y mi mente jugó trucos conmigo. Está claro que esas viejas televisores podrían hacer cosas raras. Al final, solo es tecnología fallando, aunque en ese momento se siente diferente. Hay que tener cuidado con lo que vemos antes de dormir.
Estaba en el auto de mi abuela, en un estacionamiento. La abuela y mamá entraron a la tienda a comprar algo mientras yo me quedaba. Bajé la ventanilla para que entrara aire fresco, pero esto hizo que sonara la alarma del coche. Un tipo de mediana edad se acercó al auto y me preguntó si debía apagar la alarma, así que dije que sí. Luego sacó un mando y apagó la alarma. No estoy seguro de cómo se puede apagar la alarma del coche de otra persona. Es más extraño que espeluznante. A veces pasan cosas raras. Recuerdo que estaba en el coche de mi abuela, solo en el estacionamiento. Bajé la ventana y de repente sonó la alarma. Un tipo se acercó y me preguntó si quería que lo apagara. Le dije que sí, y lo hizo con un control remoto. No entiendo cómo podía apagar la alarma de un coche que no era suyo. Fue raro, pero no dio miedo. Bueno, el mío seguramente no es el único entre muchos niños de los años 90. Mi hermana tenía un Furby y el pequeño de mierda nunca se callaba. Le quitamos las pilas, pero seguimos haciendo gárgaras y espeluznantes ruidos de Furby durante toda la noche. Esas cosas estaban poseídas, lo juro. Recuerdo que mi hermana tenía un Furby y no paraba de hablar. Era raro. Le sacamos las pilas, pero seguía haciendo esos ruidos extraños por la noche. A veces parecía que estaba vivo. No sé cómo lo hacían, pero esos juguetes eran inquietantes. Mi papá estaba harto de que yo tuviera miedo de la oscuridad y cerró la puerta sin las luces encendidas. Lo que pareció menos de un minuto después sentí rasguños y mordiscos por todas partes. Grité y él volvió corriendo y yo tenía rasguños por todas partes. Pero no pudimos encontrar nada que pudiera causar eso en mi habitación. Podría haber sido un sueño vívido en el que yo mismo me infligí esas lesiones, pero tengo el sueño bastante ligero y no ha sucedido nada similar desde entonces. Todavía me molesta. Eso es un poco inquietante. A veces, la mente puede jugar trucos. No sé si te pasó algo o si fue solo un sueño. Es raro que no hayas tenido algo similar después. A veces, esas experiencias se quedan grabadas. Supongo que la oscuridad puede ser aterradora para algunos. Al menos, ahora sabes que no estás solo con tus miedos. Una vez, cuando era muy joven, estaba en mi habitación jugando videojuegos y me levanté para apagarlos. Mi televisor estaba junto a una ventana, así que cuando llegué al televisor miré por la ventana. La ventana estaba hacia el costado de nuestra casa y tal vez a 20 yardas del patio. Había una fila de tal vez 5 o 6 parches de césped Johnson realmente gruesos. Cuando miré por la ventana, había algo casi esférico en el suelo y era de color blanco como el hielo. Se movía de forma extraña y la única forma en que puedo describirlo es con un ligero salto, aunque nunca abandonó el suelo. Estaba en el último trozo de hierba, y bajando la colina, quedó a la izquierda, así que solo lo vi tal vez por un segundo. Si tuviera que adivinar, probablemente tendría alrededor de 2 pies de ancho y arriba barra diagonal abajo. Nunca he visto nada parecido hasta el día de hoy. Era demasiado grande para ser un conejo deambulando y de ninguna manera era una bolsa de plástico flotando, por ahí. Todavía estoy confundido al respecto hasta el día de hoy. Era un día normal, estaba en mi cuarto jugando videojuegos. Cuando me levanté para apagar la tele, miré por la ventana y vi algo raro en el césped. Era algo bastante grande, y se movía de una forma extraña, como un salto leve pero sin despegarse del suelo. No parecía un conejo ni nada que pudiera ser. Aún hoy me pregunto qué pudo haber sido eso. No lo he vuelto a ver. Estábamos alquilando una casa, por alguna razón la alquilaron sin alfombra en una habitación, solo concreto. Un día mi mamá estaba haciendo lo habitual, buscando calcetines para lavar la ropa. Mi hermana y yo estábamos jugando afuera, eran los años 90, se podía hacer eso. Ella entra a la habitación de concreto y ve un charco de sangre. Inmediatamente nos llama para asegurarnos de que estamos bien. Vuelve y ya no está. Más tarde descubrí que el tenant anterior le había robado la materia cerebral a Jackson Polla. Emoticono cara de disgusto. Eso suena bastante impactante. Es curioso cómo a veces las casas tienen historias extrañas. La parte de encontrar un charco de sangre y que luego desaparezca es bastante inquietante. Me imagino que debió ser un susto para tu mamá. A veces, los habitantes anteriores dejan huellas que no imaginamos. Aunque ese hecho es oscuro, es interesante cómo se entrelazan las vidas en espacios compartidos. Cuando tenía unos 4 o 5 años, mi papá estaba trabajando en el sótano de nuestra casa. Estaba tapando un agujero en una pared, que quedó desde que se construyó la casa, y como yo era muy bajo le pedí que me llevara hasta allí para poder mirar por ese agujero. Él lo hizo. Recuerdo esto como si fuera ayer, pude ver un apartamento completamente diferente al nuestro, muebles,
Cortinas, piso, todo de diferente estilo. Era como mirar un apartamento completamente extraño. No pensé mucho en esto en ese momento, pero ahora me pregunto qué pasó. Es curioso cómo los recuerdos de la infancia pueden ser tan vívidos. Recuerdo una vez cuando mi papá estaba reparando algo en casa y yo solo quería curiosear. Me subió y vi un mundo diferente, como si estuviera mirando a otra vida. Pensé que era normal en ese momento, pero ahora me pregunto quiénes vivían allí y qué historias podrían haber detrás de esa puerta. Esos momentos nos dejan pensando. Cuando tenía unos 8 años estaba jugando afuera en la nieve antes de ir a esquiar con mi vecina y su familia. Mientras estaba afuera jugando, mi abuelo llamó a mi madre y le preguntó si estaba bien, porque había recibido una llamada telefónica del hospital preguntándole si conocía a alguien en el hospital, una niña. Estaba realmente confundido, la única persona de la que podían estar hablando era yo, ya que solo tengo un hermano mucho mayor y mi prima, niña, vive en un continente diferente. Muchas horas después tengo un accidente de esquí y termino en el hospital, 2 hospitales en realidad y 2 ambulancias. Era un día normal jugando en la nieve, y luego mi abuelo recibe una llamada del hospital. Pensaba que algo me había pasado. Resulta que horas después tengo un accidente esquiando y termino en el hospital. Es curioso cómo a veces la vida te da señales antes de que sucedan las cosas. Al final, todo fue un gran susto, pero aprendí a tener más cuidado. Caminando a casa desde la escuela y notando que un hombre me seguía. Tomé un atajo cerca de la iglesia con la esperanza de que hubiera un miembro de la iglesia allí. Estaba vacío, y juro que vi a mi tío, que falleció 3 años antes, parado allí esperándome. El hombre se dio la vuelta y sostuve la mano de esta figura durante un buen minuto antes de que mi mamá se acercara a mí y me preguntara qué estaba haciendo. Mi mano no sostenía nada más que aire. Esa historia es bastante inquietante. Caminar solo y sentir que alguien te sigue siempre da miedo. Ver a un ser querido que ya no está puede ser reconfortante en momentos así, aunque sea un poco extraño. La percepción de la realidad a veces juega trucos. Me imagino que sentiste una mezcla de miedo y calma al mismo tiempo. Al final, es bueno que todo quedara en una experiencia. Cuando tenía alrededor de 7 años tenía un miedo terrible de que me secuestraran. Cada vez que estaba solo y pasaba un coche raro, me escondía en el arbusto, árbol o lo que fuera más cercano. Una vez hice esto cuando una furgoneta blanca muy incompleta se acercaba por la calle. Fue la primera vez que el coche se detuvo. Me quedé congelada de terror detrás de un arbusto frente a mi casa. El conductor se bajó, caminó hasta el arbusto detrás del cual me escondía, se quedó allí un minuto y se fue. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién fue ni qué diablos estaban haciendo. Cuando tenía unos 7 años, tenía un miedo terrible a que me secuestraran. Siempre que estaba solo y pasaba un coche raro, me metía en el primer arbusto o árbol que encontraba. Una vez, un furgón blanco sospechoso se detuvo justo enfrente. Yo estaba paralizado detrás de un arbusto. El conductor salió, se acercó al arbusto, se quedó un minuto y se fue. Aún no sé quién era ni qué quería. Yo tenía entonces unos 10 u 11 años. Me desperté en mitad de la noche para tomar una copa. Cuando salgo de mi habitación, paso junto a mi papá en el pasillo, él camina hacia la puerta principal. Le pregunto qué está haciendo pero no dice nada. Luego me quedo allí y lo veo salir por la puerta principal. Subo por la puerta después de que la cierra y miro por la ventana. Está sentado, encorvado, en nuestra acera, bajo un gran árbol, mirando fijamente a la nada. Caminé a la habitación de mis padres, desperté a mi mamá y le pregunté qué estaba haciendo papá. Ella se despertó y dijo, ¿qué quieres decir? Él está aquí. Se dio vuelta y allí estaba mi papá, desmayado en la cama junto a ella. Esa anécdota es inquietante. A veces, la mente puede jugarnos malas pasadas cuando estamos medio dormidos. A los 10 o 11 años, no entiendes bien esas cosas. Imaginar ver a tu padre afuera y luego descubrir que está en la cama es raro. Puede que haya sido un sueño o una ilusión, pero seguro que te dejó pensando. Las experiencias así son las que te marcan un poco. Alrededor de 11 años alojados en casa de un amigo. Cerramos la puerta con cajas llenas de legos. Me despierto y descubro que ha desaparecido y que las cajas no se han movido en absoluto. Lo encontré dormido en otra habitación, todavía confunde mi cerebro. Eso es curioso. Recuerdo una vez que hice algo similar con un amigo. Pasamos la noche construyendo un fuerte y al despertar, él ya no estaba. Todo estaba igual. Lo encontré dormido en la sala. Nunca entendí cómo logró salir sin que lo notara.
Esos momentos siempre dejan una huella. Solía ver regularmente figuras, la mayoría de las veces payasos, en mi habitación mientras tenía los ojos cerrados. Yo veía la habitación, pero los payasos estaban allí y se hacían más y más grandes hasta que su tamaño me abrumaba. Supongo que esto sucedió 2 veces por semana cuando tenía alrededor de 9 años. Es curioso cómo nuestra mente puede jugarnos esas trampas. Tener esas experiencias de ver figuras, como los payasos, puede ser aterrador, especialmente a esa edad. Tal vez era una forma de enfrentar miedos o algo que estaba pasando en tu vida. Es fácil quedar atrapado en esos momentos sin entender exactamente qué está sucediendo. Al final, nos quedamos con esas memorias. No estoy seguro si esto cuenta como niño, pero tenía 18 años. Estaba en una fiesta en casa de mis amigos y había fumado marihuana. Me cansé bastante por la hierba, así que me recosté un rato en su sofá. Mientras me estaba durmiendo, vi que esta figura en la sombra puso su rostro muy cerca del mío y chasqueó los dedos frente a mi rostro mientras susurraba despierta. Cuando los dedos se chasquearon, se disparó una luz blanca y abrí los ojos para ver la mecedora al otro lado de la habitación meciéndose. Me levanté y miré a mi alrededor para ver si alguno de mis amigos acababa de dejar la silla, pero todos estaban en el patio trasero y nadie más en la casa. Me desmayé en la cama de mis amigos más tarde esa noche y cuando me desperté a la mañana siguiente escuché a su madre hablando en la cocina sobre un exorcismo en la casa. Nunca volví allí otra vez, jajaja. Eso suena raro. A veces, las fiestas toman giros inesperados. La combinación de fumar y cansarse puede hacer que la mente juegue trucos. Ese momento con la figura y la luz debe haber sido realmente inquietante. Y enterarte después de lo del exorcismo, eso es en serio. A veces, es mejor dejar ciertos lugares en el pasado, sobre todo si sientes que hay algo extraño en el ambiente. No sé si esto cuenta, pero una noche mi madre se despertó como a las 12 como siempre lo hacía por costumbre. Entonces ella camina hacia la puerta principal, que tiene una ventana de 12x18 y, básicamente, mirando hacia el semáforo de la esquina, la visibilidad era alta. Entonces mi madre va a cerrar la puerta y se da cuenta de que un hombre encapuchado y con guantes busca el pomo de la puerta y rápidamente se escapó tan pronto como escuchó a mi madre cerrar la puerta rápidamente. 10 años después, ella todavía nos habla de ello como si fuera una especie de asesino o violador imbécil, pero en realidad yo era solo un niño de 15 años que intentaba colarse en casa antes del encierro. También les he contado esto a mis 5 hermanos y todos lo disfrutamos mucho. Cuando era pequeño, un familiar solía sorprenderme de esa manera. Pasaba las noches viendo televisión, cuando él regresaba de casa de un amigo. Sabiendo que aún estaba despierto, se acercaba sigilosamente por la parte de atrás y se paraba frente a la puerta de vidrio deslizante del salón. Me llenaba de una gran impresión y me asustaba mucho. Solía despertarme a menudo al pie de las escaleras de mi sótano cuando era niño. Me despertaba sin saber qué hora era ni cómo había llegado allí. Siempre era tarde porque podía escuchar la radio AM a todo volumen desde la habitación de mis padres, pero nada más. Me daría cuenta de dónde estaba y me dirigiría a mi habitación. Encendía las luces y me escondía en mi cama. Recuerdo haber visto algo en mi sótano una vez, pero ahora el recuerdo, en el mejor de los casos, es borroso. Era raro. Despertarse en la parte inferior de las escaleras del sótano y no saber cómo llegaste ahí. Solo el ruido de la radio AM llenaba el aire. Luego, la prisa de volver a tu habitación, encender la luz y esconderte bajo las sábanas. Esa sensación de calma al volver a tu espacio seguro. A veces, los recuerdos son borrosos, pero esos momentos quedan grabados de alguna manera. Hasta el día de hoy tengo un miedo terrible a todo lo relacionado con el flujo sanguíneo en el cuerpo. La gente habla de cirugía de corazón, venas, arterias, etc. Es tan malo que me estoy mareando un poco mientras escribo esto, ni siquiera puedo hacerme un análisis de sangre o recibir una inyección sin desmayarme. Mi papá me cuenta que tuve una experiencia muy traumática cuando era muy joven que explica completamente todo esto. No me dice que es porque cree que me desmayaré si lo hace. Es curioso cómo ciertas experiencias marcan. No recordar lo que pasó, pero sentir su impacto toda la vida es raro. La incomodidad con situaciones así puede ser abrumadora. A veces, lo que no sabemos puede afectarnos más de lo que pensamos. Me imagino que saber la razón podría ayudar, pero también puede ser que algunos misterios estén mejor sin resolver. Al final, hay que encontrar formas de lidiar con esos miedos. Tengo prisa, así que puedo agregar más detalles más adelante si así lo deseo, y si esta publicación no está oculta, que probablemente lo esté.
Tuve este oso cuando era más joven, mi favorito absoluto. Estaba vestido con un pijama azul y uno de esos gorros estilo pijama, casi como un gorro de Papá Noel pero azul. Una noche estaba durmiendo encima de mi litera y me desperté y vi a mi oso azul caminar, como lo hace Ted en la película, por el piso de mi habitación. Blue Bear me notó mirando a mitad de camino mientras caminaba por la habitación, me miró fijamente y me dio una mirada malvada y continuó hacia el armario. Me quedé petrificado, pero nunca pude explicarlo. Eso suena inquietante. Recuerdo que cuando era niño, tenía un peluche que siempre me acompañaba. Una noche, estaba seguro de que lo vi moverse un poco. Me desperté y pensé que era mi imaginación. Esa sensación de miedo te deja pensando. Nunca conté eso a nadie. Al final, solo era un juguete, pero a veces esos momentos se quedan grabados en la memoria. Hubo una vez cuando tenía alrededor de 5 años y estaba en casa de una amiga de mi mamá. Fui a jugar solo al arenero en el parque cercano y como acababa de terminar con mis pañales de arena, esos eran una cosa en ese entonces, 2 niños al menos un par de años mayores que yo se acercaron más a mí mientras ambos se aferraban. Cuchillos de cocina mientras hablo de una manera muy intimidante, y luego simplemente salgo corriendo. No me asusté especialmente cuando esto sucedió, pero nunca sentí una atmósfera tan extraña. Tiendo a olvidar muchas cosas de mi infancia, pero este incidente en particular nunca sale de mi memoria. A veces, esos momentos raros de la infancia se quedan grabados. Recuerdo algo similar. Tenía unos 5 años y estaba en un parque. Un par de chicos mayores se acercaron a mí, pero no eran tan amenazantes. Sin embargo, la sensación de incomodidad era clara. También corrí. No sé por qué lo recuerdo tan bien, pero a veces esos momentos extraños definen partes de nuestra niñez. ¿Sabes que si aprietas los ojos con mucha fuerza aparece ese extraño patrón de manchas en la oscuridad? Pues imagínate estar en la litera de arriba, al lado de la puerta, está rajada. En los pasillos, hay un hombre compuesto únicamente por ese patrón extraño. Él se detiene y te mira, luego te escondes y él se va. Esto sucedió 2 o 3 veces. Nunca lo olvidaré. Probablemente era solo mi papá y mi cerebro estaba haciendo cosas raras como un niño de 4 años, pero nunca perderé la memoria. Esa experiencia suena inquietante. A veces la imaginación puede crear situaciones raras, especialmente cuando eres tan pequeño. Recuerdo una vez que pensé que vi algo en la oscuridad y me asusté. Al final, solo era la sombra de un árbol. Es curioso cómo esos momentos se quedan grabados en la memoria, aunque luego sepamos que no eran más que ilusiones. Probablemente tenía 6 o 7 años en ese momento en la casa de mi prima. Recuerdo que me dijo que subiera con él, así que lo perseguí escaleras arriba hasta el último piso. Sin embargo, cuando llegué allí, no lo encontraba por ningún lado. Miré en su habitación, en la habitación de su hermano, en el baño, nada. Ahora, las escaleras están en el medio de este diseño de piso. Así que, confundido, bajo las escaleras todavía llamándolo por su nombre. Reviso el sótano, que es el lado opuesto de la casa, y he aquí que mi prima está allí jugando videojuegos. Le pregunté si estaba arriba y dijo que había estado abajo durante los últimos 20 minutos. Recuerdo claramente que me pidió que subiera y yo lo seguí. Todavía no puedo explicarlo. Me acuerdo de una vez cuando tenía unos 7 años, en casa de mi primo. Él me llamó para que subiera, así que lo seguí. Pero al llegar, no estaba en ninguna parte. Miré en todas las habitaciones y al final lo encontré en el sótano jugando videojuegos. Él decía que había estado ahí por 20 minutos. No sé cómo me hizo eso, pero nunca entendí por qué escuché su voz pidiéndome que subiera. Al parecer, cuando tenía 5 años, hablé con mi abuelo recientemente fallecido, pero no estaba al tanto de su muerte de ninguna manera. Hice llorar a mi mamá cuando le dije que el abuelo me dijo que le dijera que no llorara más, que él estaba en un lugar mejor y que estaba en paz. Hasta el día de hoy no sabemos cómo supe que el abuelo estaba muerto. Tampoco recuerdo nada de esto. Eso es curioso. A veces los niños tienen esa conexión con lo que no pueden ver. Tu historia muestra cómo el amor y los recuerdos pueden trascender incluso la muerte. Es un momento que tu mamá seguramente guarda en su corazón, aunque también le cause tristeza. La verdad es que hay cosas que ni nosotros mismos entendemos, pero estas experiencias pueden ser reconfortantes para quienes quedan. Esta noche lluviosa mis padres no me dieron permiso para jugar videojuegos, así que entré a mi habitación y justo cuando cruzaba la puerta me desperté de repente y estaba en mi cama, completamente vestida. Cuando entré a mi habitación estaba en pijama, con barro en los zapatos y la ropa mojada. Además, el reloj acababa de marcar las 4 y pico de la madrugada.
Todavía no tengo ni idea de lo que pasó esa noche, pero todavía me asusta. Esa noche lluviosa suena extraña. Te levantas con la ropa mojada y barro en los zapatos, eso es raro. Quizás tienes un episodio de sonambulismo o algo así. A veces la mente juega trucos. Yo también tengo recuerdos así, momentos que no puedo explicar. Un día voy a recordar que me quedé dormido y no sé cómo terminé en otro lugar. Es inquietante. Cuando tenía 9 años, me encontré con un fantasma. Estaba en la cama despierta y lo vi pasar por mi puerta antes de desaparecer. Le pregunté a mamá sobre eso. Al parecer, él era uno de los dueños anteriores de la casa antes de que una enfermedad le quitara la vida. Era un buen tipo, por lo que he oído. Mamá pudo convencerlo de seguir adelante unas noches más tarde cuando lo encontró. Es curioso recordar eso. A los 9 años, ver un fantasma no es algo común. Imaginarme a ese hombre caminando por el pasillo y luego desapareciendo es inquietante. Lo interesante es que tu mamá pudo hablar con él y ayudarlo a seguir adelante. A veces, el pasado se aferra a los lugares, pero me alegra que haya encontrado paz. Todo suena bastante tranquilo después de esa experiencia. Cuando yo tenía 8 años y mi hermana 10, sucedió algo muy extraño. La forma en que nuestras habitaciones estaban separadas era que había un espacio en la parte superior de la pared, entre nuestras habitaciones y, a veces, hablábamos entre nosotros mientras nos quedábamos dormidos. Una noche, a altas horas de la noche, nos despertó un resplandor verde brillante que salía de nuestras ventanas. No hubo ruido ni nada, solo una luz verde filtrándose en nuestras habitaciones y despertándonos a ambos. Llamé por encima de la pared, ¿ves esto también? Mi hermana respondió, túbrete la cabeza con la manta y trata de volver a dormir. Parecía tan asustada como yo. Le pregunté sobre eso el año pasado. Ella tiene 30 años y yo 28. Se puso muy pálida y dijo que creía haberlo soñado. Todavía no tengo idea de qué lo causó. Editar, ortografía. Eso suena bastante inquietante. Recuerdo un momento parecido con mi hermano. Una noche, notamos una luz extraña en su habitación, pero no dijimos nada. Estábamos demasiado asustados. Al día siguiente, ambos pensamos que era un sueño. Nunca supimos qué causó esa luz. A veces me pregunto si otras personas han tenido experiencias similares. Es raro cómo esos eventos se quedan con nosotros por tanto tiempo, aunque no tengamos respuestas. No recuerdo mucho sobre mi infancia y esto no es realmente espeluznante, tal vez solo inusual. Recuerdo haber dicho, estaba en un incendio. Probablemente tenía alrededor de 6 años, estaba convencido de que había estado en un incendio en una casa, pero nunca fue así. Hasta que fui adulta tuve miedo de que me quemaran viva. Quizás solo estaba siendo un niño raro. Es curioso cómo a veces tenemos recuerdos que no tienen sentido. Yo también tenía miedos infantiles que no podía explicar. Recuerdo que de pequeño tenía miedo a las tormentas, aunque nunca me pasó nada malo. A veces, la mente nos juega trucos. Tal vez los miedos son solo ecos de cosas no vividas. Al final, todos pasamos por estas cosas raras de la infancia. Bueno, yo era demasiado joven para recordar esto realmente, pero mis padres me lo contaron. Cuando era muy pequeño, tal vez entre 2 y 4 años, estaba sentado en el regazo de mi papá mientras él leía un libro. En este libro, había una ilustración de un extraterrestre, el típico extraterrestre gris, con cabeza grande, ojos grandes y extremidades larguiruchas. Procedí a señalar esta ilustración y decir los ositos de peluche. Mi papá me preguntó qué quería decir y le expliqué que esos eran los ositos de peluche, que entraban a mi habitación por las noches y me llevaban a pasear en su helicóptero, que resultó sospechosamente no parecerse a un helicóptero. En ese momento de mi vida, nunca había visto ningún tipo de cosa extraterrestre que mis padres supieran. Entonces me obsesioné con la imagen del osito de peluche del libro y seguí mirándola cuando podía encontrarla. Me encanta esa historia. A veces, la imaginación de los niños es surrealista. Lo curioso es cómo a una edad tan temprana, ya puedes crear esas conexiones en tu mente. Recuerdo que mi hermano también tenía su propia versión de amigos imaginarios que siempre iban a aventuras. El hecho de que pudiste ver a los aliens como osos de peluche muestra lo creativa que puede ser la mente infantil. Es divertido pensar en eso. En realidad, esto es solo un fallo en la matriz, pero cuando tenía 11 o 12 años, sostenía un par de auriculares en la mano cuando eran cosas grandes y torpes y se me escapaban de los dedos. Mientras estaba jugueteando con ellos y parada en mi sala viendo televisión, me distraía así que no prestaba atención a lo que estaba haciendo. Recuerdo que se me cayeron de la mano y luego, nada.
No los escuché golpear el suelo, teníamos pisos de madera, ni tintineo ni golpe ni nada. Pensé que era solo porque la televisión estaba un poco alta, pero cuando miré hacia abajo, nada. No pude encontrar los auriculares por ningún lugar y les pregunté a mi mamá y a mi papá repetidamente si los veían en alguna parte. Nunca los encontraron y yo tampoco. Es como si los hubiera dejado caer en otra dimensión, para nunca más ser vistos de nuevo. Súper extraño. Eso me recuerda a una vez que perdí un libro en casa. Estaba en el sofá, lo dejé y cuando volví, el libro simplemente no estaba. Busqué por todas partes, miré debajo de los muebles y nada. Mis padres también estaban confundidos. Pasaron días y aún no lo encontré. Es como si hubiera desaparecido en el aire. Al final, acepté que probablemente se había ido a otro lugar. A veces esas cosas pasan, ¿no? He publicado esto antes, lo siento si ya lo has visto. Vivo en una antigua casa de los años 20 que es tranquila y no suceden muchas cosas raras. Sin embargo, hay una cosa en particular que destaca porque todavía me confunde. Solía tener compañeros de casa, no porque quisiera sino porque necesitaba desesperadamente el dinero. El compañero de casa número 1 era un tipo Bogan flaco que trabajaba en una granja de césped durante el día, y pasaba la mayor parte de la noche drogándose en el cobertizo con sus compañeros durante la noche. El compañero de casa número 2 era un enorme y holgazán que literalmente pasaba casi 24 horas al día en la cama. Se odiaban. Una noche, el compañero de casa número 1 estaba en el cobertizo encendiéndolo mientras el compañero de casa número 2 y yo mirábamos el antiguo televisor pie desde lados opuestos de la habitación. En algún momento del programa alguien golpeó la ventana detrás del televisor. El inconfundible sonido de los nudillos contra el cristal. Miré al compañero de casa número 2 y me dijo, ¿alguien acaba de tocar la ventana? Ambos decidimos que era el compañero de casa número 1 y lo ignoramos. El otro lado de la ventana era solo el lado de la casa y no había nada allí, ni se usaba como vía pública ya que estaba muy cubierto de maleza, pero probablemente se fue a orinar y decidió molestarnos. Cuando llegó la pausa comercial, cogí una linterna para comprobar el exterior de la casa de todos modos. Caminando hacia el costado de la casa desde el frente me encontré con una red muy gruesa de telarañas. Agarrando un palo, limpié las telarañas y me dirigí a la ventana. Miré hacia el salón, todo parecía normal. Obviamente, el compañero de casa número 1 había venido del otro lado por sus travesuras de tocar ventanas. Pero el otro lado del camino también estaba cubierto de telarañas. Como una red. Mi pug no podría haber salido ileso, y mucho menos un adulto drogado en plena oscuridad. Imagínate. Eso suena raro. Vivir con compañeros de cuarto así debe ser complicado. Lo del golpe en la ventana es inquietante, especialmente porque no había forma de que alguien pasara por ahí. La mezcla de los dos tipos, uno fumando y el otro apenas saliendo de la cama, parece un escenario de película. Tal vez era solo una broma, pero la falta de respuestas es lo que realmente da un poco de miedo. Te deja pensando en lo que pudo haber pasado. Cuando tenía aproximadamente 5 años, era la mañana de Pascua y me desperté para buscar mi canasta de Pascua. Mis padres escondían canastas de Pascua en nuestra casa para que mis hermanos y yo las encontráramos en la mañana de Pascua. Mi hermano y yo estábamos mirando alrededor de nuestra sala de estar. Luego vimos a una persona disfrazada de mascota de conejito pasar por la ventana de la puerta principal de mi casa. No dijimos nada pensando que nuestros padres de alguna manera mágicamente consiguieron un disfraz de mascota, solo para esa ocasión. Le pregunté a mi mamá al respecto muchos años después y ella no tenía idea de lo que estaba hablando. Vivíamos en una zona con muchos ocupantes ilegales, pero dudo mucho que tuvieran un disfraz de conejito por ahí. Era tiempo de la Pascua. Si hay un momento en el que alguien va a pasar disfrazado de conejo, definitivamente es hoy. Una vez estaba tratando de dormir en la cama de un hotel cuando tenía aproximadamente 11 años. Por alguna razón pensé que el hotel estaba embrujado y eso me estaba asustando, pero pensé que si me quedaba dormido rápidamente todo terminaría. Mientras estoy acostado ahí, escucho algo susurrar mi nombre justo en mi oído. Cuando miré no había nada allí, pero sonaba como si estuvieran susurrando a 1 centímetro de mi cabeza. Eso suena bastante inquietante. Recuerdo una vez que estaba en un lugar similar, convencido de que algo extraño pasaba. Intentaba dormir, pero cada pequeño ruido me hacía pensar que alguien estaba ahí. Al final, también decidí cerrar los ojos rápido para que todo terminara. Es curioso cómo la mente puede jugar con nosotros en lugares desconocidos. Al menos no estaba solo, ¿verdad? Ya dije esto una vez antes, probablemente tenía entre 6 y 8 años cuando sucedió.
Prácticamente me acababa de acostar y a los pocos minutos comencé a ver barra diagonal sentir un rayo de luz a través de mis párpados, proveniente de la ventana, en el sexto piso, claro está, pero me daba pereza levantarme así que lo ignoré. Pero siguió brillando en mi dirección, acompañado por un fuerte sonido de hélices girando. Por desgracia, finalmente me levanté y fui hacia mi ventana para ver qué pasaba, solo para ver un helicóptero volando justo al lado de mi ventana. La puerta estaba abierta y pude ver a un tipo gordo, de mediana edad barra diagonal mayor. Nos miramos fijamente el uno al otro brevemente. Y eso es todo lo que recuerdo. No lo recuerdo, pero creo que no se lo dije a mis padres, no sé por qué. Eso es curioso, la verdad. Recuerdo una vez que estaba en casa de un amigo y al anochecer vimos un faro de luz en la ventana. Pensamos que era un dron o algo así. Al final, solo era un coche con luces brillantes. A veces, esos pequeños momentos se quedan en la memoria. Te hace pensar cómo un simple rayo de luz puede llamarte la atención, incluso si al principio no te molestas en investigar. Cuando estaba en cuarto grado, estaba en casa de mis amigos. Tenía un camino de entrada muy largo, plano y recto desde la carretera por unos cientos de pies, y luego una pequeña colina donde el camino hacía una curva en la que se encontraba su casa. Estábamos arriba junto a la casa y su hermana pequeña, primer grado en ese momento, estaba abajo en la parte inferior. Estábamos detrás de unos arbustos, por lo que no podíamos vernos desde la carretera. Una vieja camioneta se detuvo al otro lado de la calle y un tipo se acercó a la hermana pequeña de mi amigo. Él le preguntó si sus padres estaban en casa, ella dijo que sí, y luego él simplemente regresó a su auto y se fue. Pensar en eso siempre me asusta. También sucedió tan rápido que no podríamos haber hecho nada si lo hubiéramos intentado. Esa historia es inquietante. Recuerdo una vez cuando estaba en la escuela primaria y vi algo similar. Un tipo parado cerca del parque habló con unos niños. No pasó nada, pero todos nos sentimos incómodos. A veces, esas situaciones te hacen darte cuenta de lo vulnerables que podemos ser. Lo bueno es que no sucedió nada en tu caso, pero es un recordatorio de que siempre hay que estar atentos. Una noche me desperté para rodar hacia un lado y ver una figura descolorida, casi como humo, mirándome a la cara. Estaba completamente despierto y solo puedo pensar que fue estrés o ansiedad lo que me hizo verlo. Simplemente estaba mirando por encima del borde de la cama con dos ojos hundidos. Lo miré directamente inmóvil durante 2 horas hasta que salió el sol. Es una historia habitual. Al verlo y reconocer su presencia, se oculta. A menudo, se encuentra en el exterior de una ventana. Si decides buscarlo, se desvanecerá. El que sobresale fue cuando tenía como 3 o 4 años. Por alguna razón me desperté, fui a la habitación de mi hermana y abrí su armario. Recuerdo haber mirado fijamente lo que en ese momento parecía un armario oscuro gigante. Mientras miraba la oscuridad del armario, sentí que alguien me empujaba sobre los hombros y caí de trasero. No estaba asustado. Estaba más confundido. Después de eso, de alguna manera abrí la puerta, caminé un par de cuadras hasta una calle muy transitada y un policía me preguntó dónde vivo. Lo extraño es que cuando crecí y mencioné el tema, mi mamá dijo que eso era espeluznante porque a mi hermana no le gustaba dormir en esa habitación porque decía que vería a un hombre en el armario. Eso es curioso. Recuerdo algo similar de pequeño. Una vez, mientras jugaba en casa de un amigo, sentí que alguien me miraba. Era solo un pasillo oscuro, pero me quedé ahí parado, sintiendo una mezcla de confusión y un poco de miedo. Al final, no pasó nada, solo fue mi imaginación. A veces esas experiencias de niño marcan más de lo que pensamos. Yo tenía 8 años y mi hermano pequeño 4. Estábamos alojados en el sótano de mi tía durante un viaje cuando mis padres todavía estaban juntos. Mis padres dormían en el suelo y mi hermano y yo dormíamos en la cama. En mitad de la noche tengo un mal sueño. Mi hermano y yo estamos caminando sobre una cerca de troncos al otro lado del océano. De repente mi hermano cae y se ahoga, veo su cuerpo siendo destrozado por un tiburón. Su cara despegándose del cráneo, su mandíbula abriéndose y hacia atrás. Me despierto de un salto buscándolo pero no está en la cama a mi lado. Miro a mi alrededor y llamo su nombre en un susurro, hasta que veo su figura caminando hacia mí desde el pasillo que conduce a nuestro dormitorio. La figura oscura del niño camina lentamente hacia mí, digo ahí estás, acabo de soñar contigo, pero no hay respuesta. ¿Llamo su nombre Nima? Sin respuesta, la figura continúa acercándose a mí lentamente, pasando la puerta del dormitorio, a punto de llegar a los pies de mi cama. Algo no parecía estar bien, el rostro oscuro de la figura comienza a girar. En este punto creo que mi hermano pequeño está tratando de asustarme haciendo muecas extrañas, abriendo la boca y abriendo mucho los ojos.
Nima, deja de asustarme, grito y rápidamente levanto las mantas sobre mi cabeza. Nima. Hasta que mi papá grita cállate, Nima está durmiendo a mi lado. Confundida, quito las mantas y miro alrededor de la habitación. Sin figura. Nunca hubo nada allí. Editar, 15 años después, todavía estoy muy sorprendido de cómo mis ojos me engañaron esa noche. Pasaron unos buenos minutos desde que vi la figura y la imagen todavía está fresca en mi mente. Es curioso cómo la mente puede jugar trucos. Recuerdo una vez que también tuve un sueño terrible sobre mi hermano. Al despertar, lo busqué y no lo encontré. Me dio un mal presentimiento. Pero al final, solo estaba dormido en su cama. A veces, las sombras que imaginamos pueden ser más aterradoras que la realidad. A pesar de lo que uno siente, hay momentos que marcan y se quedan grabados. Cuando era niño, siempre tenía estos terrores nocturnos complejos en los que me daban una tarea abrumadoramente imposible, como recoger cada grano de arena de la tierra y apilar cada uno encima del otro. Me despertaba temblando incontrolablemente, llorando, vomitando, incluso después de despertarme. Me tomaría como 20 minutos alguien convencerme de que en realidad no tenía que hacer esa tarea y que estaba anclado en el mundo real. A veces todavía tengo estos sueños, solo que sin vomitar ni llorar. Es curioso cómo los sueños pueden afectar tanto. Recuerdo que una vez tuve un sueño raro donde tenía que encontrar una salida de un laberinto. Me desperté confundido, pensando que de verdad estaba perdido. Desde entonces he aprendido a tomar esos sueños como algo más. A veces, hay que mirar las cosas con calma y recordar que, al final, todo es solo una ilusión. Llego tarde a la fiesta, pero tengo algunas. Tengo un amigo llamado Philip y nos burlamos de él diciéndole que él es el paranormal, porque su madre y su familia creen firmemente en ello. Cuando éramos más jóvenes, tenía el despertador más genial. Era un despertador de Pokémon que tocaba el tema musical de Pokémon para despertarte. Estaba súper celoso de eso. De todos modos un día dejó de funcionar o se le acabaron las pilas y lo guardaron. Pasemos a unos años más tarde y Phil y yo estábamos en su nueva habitación. Él estaba explicando algunas cosas paranormales sobre su hermana. Solo hablábamos de cosas paranormales una vez en la luna azul. Esa noche, cuando nos fuimos a dormir, de la nada a medianoche escuchamos «Quiero ser el mejor», como nadie lo fue proveniente de su armario. Nada se había movido ni nada, por lo que no se habría presionado ningún botón y no había funcionado /diagonal apagado en años. Otro le sucedió a un amigo, en el primer aniversario de la muerte de su abuelo. Mi amigo tenía poco más de un año en ese momento, por lo que no podía hablar con fluidez. Le dijo a su madre Diane, «No me olvides, súper». Claramente, y luego volvió a la normalidad. Obviamente esta es una historia de segunda mano, así que no sé la verdad, pero nunca lo había oído mentir antes, así que lo tomo como verdad. Algunos otros pequeños, pero esto ya es suficiente. La historia de Philip es curiosa. Me parece extraño cómo la mente puede jugar con nosotros. La alarma de Pokémon que sonó años después se siente como algo de una película. Y el niño que dijo Diane, no me olvides es inquietante. A veces, estos momentos hacen que te cuestiones lo que crees. No sé si hay un espíritu, pero los recuerdos son fuertes. Esas cosas marcan. Cuando tenía entre 16 y 17 años estaba solo en casa. Acababa de salir de la ducha y estaba saliendo del baño para ver que todos los artículos de mi cómoda, /diagonal cómoda habían sido movidos y estaban directamente frente a mi puerta. No habían sido arrojados, sino que estaban perfectamente colocados como lo habían estado en mi cómoda. Mis padres no llegaron a casa hasta dentro de 2 o 3 horas. Todavía no sé quién /diagonal que hizo eso. Eso suena inquietante. Nunca sabes qué puede estar pasando en tu hogar. A veces, es solo una broma de algún amigo, pero otras pueden ser cosas extrañas. En mi caso, una vez estaba solo y escuché ruidos raros en la casa. Resultó ser mi perro que había encontrado la manera de abrir las puertas. Al final, solo se siente raro cuando no hay explicación. Veía una luz brillante en la esquina superior de la habitación en la que dormía. Desaparecía si la miraba directamente, pero podía verla si miraba hacia un lado. No creo en cosas sobrenaturales, creo que fue un extraño truco del cerebro por tener sueño, ser joven, propenso a las ilusiones y estar preparado para esas cosas por mi madre loca. Pero fue genial y espeluznante. A mí también me pasó algo similar cuando era niño. Siempre veía sombras en la esquina de mi habitación, especialmente cuando estaba cansado. Cuando trataba de mirarlas directamente, se desvanecían. No creo en fantasmas ni en esas cosas, pero era raro y un poco inquietante. A veces, me pregunto si era solo mi imaginación o algo más. Al final, no le di mucha importancia, pero lo recuerdo como algo curioso.
Cuando yo, mi hermano, mi mamá y mi papá nos despertamos en medio de la noche, salimos de nuestras camas y nos reunimos en el rellano, arriba, porque el sonido de la música clásica antigua, las conversaciones y las risas nos despertaron. Sucedió en 2 ocasiones diferentes en los 7 años que vivimos allí. La casa tenía casi 200 años y tenía lo que se llamaba un salón de baile cuando nos mudamos, con un techo enorme y lo suficientemente alto como para jugar voleibol. Edito para decir, olvidé mencionar que esto estaba en una zona muy rural, por lo que no hay posibilidad. Alguien pasaba por delante de nuestra casa con música clásica a todo volumen en la radio de su coche o un vecino, con el estéreo a todo volumen. El vecino más cercano estaba a más de media milla de la carretera. No sabía qué pensar cuando ocurrió. Era de noche y todos salimos de nuestras habitaciones, atraídos por esa música clásica y risas. La casa era antigua y tenía un aire peculiar, así que, naturalmente, nos asustó un poco. Nunca supimos qué lo causó. 2 veces en 7 años. Solo recuerdo la sensación extraña y cómo miramos por la ventana, esperando ver a alguien. Pero nada. Simplemente, la casa tenía sus secretos. Cuando tenía alrededor de 5 o 7 años, un grupo de niños del mismo vecindario siempre iban a la escuela o al jardín de infantes acompañados por uno de sus padres. Había una calle con mucho tráfico que tuvimos que cruzar sin señales de ningún tipo, eso sí, eso fue antes de que los peatones tuvieran el derecho de paso. Un día estábamos esperando para cruzar la calle y justo cuando estaba a punto de empezar a caminar, un anciano vestido de negro y con uno de esos raros sombreros de copa redondos me dijo: espera, no te vayas ahora, así que esperé. Empezó a cruzar la calle y en cuanto estuvo del otro lado, se dio vuelta, me miró y me dijo: ahora puedes caminar. Cumplí felizmente y di 2 pasos en el camino cuando escuché un chirrido de neumáticos. Miré a mi izquierda y había un auto que casi me atropella. Recuerdo cómo el anciano se alejó. Le conté esta historia exacta al padre que caminó con nosotros. Ella me dijo que allí no había ningún anciano. Supuestamente estaba corriendo por la calle sin nadie más alrededor. Moraleja de la historia: no confíes en el viejo con raros sombreros de copa redondos. Recuerdo cuando era niño, un grupo de amigos y yo siempre cruzábamos una calle peligrosa para ir al colegio. Un día, un anciano con un sombrero raro me dijo que esperara. Cuando él cruzó y me dio la señal, casi me atropella un coche. Resulta que no había anciano. La mamá que nos acompañaba dijo que estaba solo. Desde entonces, tengo dudas sobre los viejos con sombreros raros. Cuando era muy joven, me desperté y miré hacia la derecha de mi cama. De pie junto a la puerta había una figura encapuchada vestida completamente de negro, inmóvil junto a la puerta. Estaba aterrorizado, pero logré pasar junto a la figura y salir de la habitación. Todavía no tengo idea de quién o qué era la figura. No podría haber sido un abrigo ni nada que pareciera una figura porque era solo la pared donde estaba parada la figura. Eso es un poco inquietante. Recuerdo que de niño también tenía experiencias similares. Una noche vi algo en la esquina de mi habitación. Era solo una sombra, pero me costó dormir. A veces, esos momentos inexplicables nos marcan. Nunca supe si era mi imaginación o algo más. Aún pienso en esos momentos de inquietud. Por favor, considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.